Hola a todos. En el video de hoy hablaré sobre convección utilizando relaciones empíricas. Como hemos dicho en los videos anteriores, la convección es uno de los tres mecanismos de transferencia de calor, la cual se produce por el movimiento de algún fluido, ya sea sólido, ya sea líquido o gaseoso. Para poder calcular la transferencia de calor por convección, generalmente se usa la ley de enfriamiento de Newton, que es la que está acá. Pero para poder resolver y obtener el perfil de temperatura, usando esta ley, necesitamos conocer H, que viene siendo el coeficiente de transferencia de calor por convección. Este H no es una propiedad intrínseca del material y se obtiene generalmente experimentalmente. Está tabulado bajo ciertas condiciones. Para tal material, el H es este. Entonces, dependiendo de la configuración del problema que nosotros estemos analizando, podemos conocer el H o podemos no conocerlo. Si no lo conocemos, necesitamos ocupar conservación de masa, momentum y energía para poder despejar y obtener el perfil de temperatura de manera exacta. El problema es que al ocupar estas tres ecuaciones, nosotros desconocemos muchas variables. Desconocemos la velocidad, el calor específico, la densidad, muchas variables. Y es muy tedioso generalmente resolver estas tres ecuaciones. Por lo general no son muchas los sistemas que podemos resolver con estas ecuaciones de manera analítica. Para poder resolverlo de buena forma ocupamos métodos numéricos. Entonces, al tener ese problema para resolver de manera analítica el problema, se planteó una nueva forma de solucionarlo, viéndolo en un enfoque más físico que matemático. Y para eso se introducen experimentos y se obtuvieron números adimensionales, que son muy importantes para ver cómo se relaciona físicamente el problema que estamos analizando y se puede obtener soluciones sin tener que resolver estas ecuaciones que son súper complicadas, ¿verdad? Cabe destacar que la ecuación de conservación de masa y de conservación de energía son ecuaciones escalares. En cambio, la ecuación de conservación de momentum es una ecuación vectorial, por lo tanto se debe resolver para cada eje. Para el caso de convección forzada, los números adimensionales a utilizar son Reynolds, Prandtl y Nusselt. El número de Reynolds establece una relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas. El número de Prandtl establece una relación entre la viscosidad cinemática y el coeficiente de difusividad térmica. Y el número de Nusselt, una relación entre la transferencia de calor por convección y la transferencia de calor por conducción en el elemento estudiado. Es posible utilizar una relación entre el número de Nusselt y el número de Reynolds y el número de Prandtl. Para esto es importante saber si el flujo que estamos tratando es un flujo laminar, turbulento o combinado. Y la relación a utilizar se muestra a continuación. Para obtener el número de Nusselt local, podemos ocupar las siguientes expresiones, ya sea para flujo laminar o turbulento. Es importante destacar que la utilización de estas fórmulas va a depender del rango donde se encuentre el número de Reynolds y el número de Prandtl, como se muestra en esta tabla. La convección interna se produce cuando el fluido está totalmente confinado. En este caso, es posible obtener una velocidad promedio y una temperatura media. El perfil analizado en este caso se produce en un perfil tubular de radio R, aunque también puede producirse en ductos cuadrados o rectangulares. En este caso podemos obtener el número de Reynolds con la fórmula que se muestra a continuación, y el diámetro hidráulico viene siendo el diámetro del tubo para una tubería de sección circular. Cuando el flujo de calor es constante, se utiliza esta ecuación, que nos dice que el flujo másico multiplicado por Cp y multiplicado por la diferencia de temperaturas es igual al flujo de calor. Cuando la temperatura es constante, podemos utilizar las siguientes ecuaciones para obtener la temperatura de salida y la diferencia media logarítmica de temperaturas. Para el caso de flujo turbulento completamente desarrollado, se tienen las siguientes relaciones empíricas. Cabe destacar que el factor n va a depender si estamos calentando o enfriando el fluido. Para el caso de convección natural, los números adimensionales a utilizar son Prandtl, Nusselt, Grashof y Rayleigh. El número de Grashof establece la relación entre las fuerzas de flotación y las fuerzas viscosas, y el número de Rayleigh establece una relación entre el número de Prandtl y el número de Grashof. Las correlaciones empíricas del número de Nusselt para la convección natural son las que se observan a continuación. Estas van a depender directamente de la configuración geométrica que se esté estudiando.
Es necesario encontrar el valor de H de manera experimental y utilizando las correlaciones semiempíricas apropiadas. Los datos que entrega el enunciado son los siguientes. Como se observa una pérdida de potencia del 15%, la potencia restante es 39,1 watts. Ahora es necesario conocer el área longitudinal del cilindro a través de la cual fluye el calor para posteriormente obtener el valor del coeficiente de transferencia de calor por convección experimentalmente. Luego de desarrollar, observamos que el coeficiente de transferencia de calor por conducción, utilizando datos experimentales, es 102 watts partido en metros cuadrados por grados Kelvin. Para saber qué tipo de relación semiempírica utilizar, notamos que el aire circula alrededor de un tubo el cual se calienta internamente mediante una resistencia. Por lo tanto, utilizaremos las formulaciones para flujo externo. Se obtiene el valor del número de Reynolds mediante los datos mencionados anteriormente. Solo basta encontrar el valor de K para poder despejar mediante el número de Nusselt el valor de H. Por lo tanto, el valor del coeficiente de transferencia de calor por convección mediante relaciones semiempíricas es 104,62 watts sobre metro cuadrado por grados Kelvin, muy parecido al valor obtenido de forma experimental.